Como ya señalamos en el fondo, esta discusión entre publicistas y garantistas, si ustedes ya pudieron haber comprendido a estas alturas, es particularmente relevante para el legislador y también para el constituyente eventualmente. Yo hablo del constituyente porque en Chile desde octubre del año pasado estamos inmersos, ¿no es cierto?, en un proceso de eventual modificación, o más que modificación, reforma total constitucional, que iniciaría en octubre de este año si es que la pandemia nos permite votar. Pero claro, son en esas instancias, que son instancias netamente políticas, en donde usualmente se da esta discusión entre la elección de un modelo que sea más cercano o al publicismo o al garantismo. ¿Qué implica esto? Que el publicismo y el garantismo nos van a servir como herramientas para después enseñar derecho procesal laboral o directamente para aplicar el derecho procesal laboral. ¿En qué sentido nos sirven como herramientas? Que teniendo clara esta diferencia de las formas de comprensión del proceso, las herramientas nos van a servir entonces para identificar un determinado modelo de juez en particular y un determinado modelo procesal, dependiendo de la decisión del legislador de cada uno de nuestros países. Uno de los ejemplos claros y en donde esto queda transparente es en la elección de determinados principios formativos, que tanto en Chile como en Perú han sido positivizados. Lo que implica, ¿no es cierto?, también una determinada concepción de lo que es un principio, porque uno podría decir que en el fondo el principio es una elaboración normativa de carácter inductivo. O sea, que yo analizando un conjunto de normas jurídicas, podría de ellas desprender una idea o sustrato común y ahí elaborar, ¿no es cierto?, o decir que esta rama jurídica, ¿no es cierto?, está o se funda sobre determinado principio. Pero no, la elección del legislador, tanto en Perú como en Chile, ha sido positivizar y transparentar esta noción de principio. Dentro de los principios, por ejemplo, comunes o paradigmáticos de la doctrina publicista es el principio del impulso procesal de oficio, que vamos a ver que tiene un determinado alcance, pero es como el paradigma fundamental. De ahí también existen referencias a otros principios que serían principios propiamente procesales, como son el de celeridad, el de economía procesal, o el de buena fe, por ejemplo, o el de veracidad, como en el caso peruano. Y ahí, digamos, entraríamos, ¿no es cierto?, a identificar a través de estos medios de qué manera se estaría modelando un determinado proceso laboral. Podemos afirmar del estudio de tanto del proceso laboral chileno como del proceso laboral peruano que el legislador ha optado por un modelo más cercano al publicismo. Un modelo más cercano al publicismo. ¿Qué implica esto? Tal como ya habíamos anticipado, ¿no es cierto?, en las primeras presentaciones, luego de derivadas las consecuencias o las nociones generales, ¿no es cierto?, que hemos planteado, esto se concretiza en la modelación de un juez conductor del proceso que está dotado de amplias facultades formales y materiales. Y aquí viene el primer punto relevante. Que esté dotado de amplias facultades formales, en principio, no sería mayor problema. ¿Qué son las facultades formales en este sentido dentro del proceso? Son las facultades con las que cuenta el juez para llevar adelante el despliegue de esta relación dialéctica que es el proceso. La dictación de autos, ¿no es cierto?, precaver que se cumplan los plazos, decretar determinados apercibimientos, atendido los plazos, ¿no es cierto?, consagrados en la ley,
o inclusive a procedimientos de carácter judicial, en fin. Aquello referiría, ¿no es cierto?, a facultades formales. Pero las facultades materiales son las que generan tal vez el mayor problema. ¿Por qué? Porque se otorgan estas facultades materiales en virtud de un supuesto. Y el supuesto es que la finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad. Como consecuencia de esa comprensión del proceso, se otorgan estas facultades al juez, que no son sino facultades de incidencia sobre el asunto litigioso y su prueba. O sea, tiene facultades, usualmente en estos modelos, tiene facultades del juez para decretar prueba. O sea, tiene facultades, usualmente en estos modelos, tiene facultades del juez para decretar prueba. Él, de motu propio. Tiene facultades, además, de exclusión de prueba, para excluir prueba cuando la estime impertinente, por ejemplo, en el caso chileno, o cuando estime que, por ejemplo, un hecho se tiene por acreditado ya desde la lectura de la demanda y los antecedentes que se acompañan en la misma, en el caso del proceso laboral peruano. Cabe una duda si es que, por ejemplo, el principio de congruencia procesal también limitaría al juez. O sea, ¿podría el juez crear una tercera teoría del caso? O sea, si tenemos el caso, ¿no es cierto?, del demandante, el caso del demandado y el juez, ¿podría entonces crear una tercera teoría? Una duda que planteo y queda abierta, que en principio no, digamos, en principio, en virtud del mismo principio de congruencia procesal, tanto en los hechos como en el derecho, estaría limitado al juez por lo que hubiesen aseverado cada uno de los litigantes en un proceso. Respecto del derecho, también existe una discusión, si es que está efectivamente limitado o no por las normas que se invocan. Un principio de iura no victoria, que supone que el juez conoce el derecho, ¿no es cierto? Tráigame los hechos que yo les doy el derecho. Además, es usual que se amplíen las facultades o las funciones cautelares en estos procesos respecto del juez, para que el juez tenga la posibilidad de asegurar el resultado del juicio. Es deber del juez, en este caso, ¿no es cierto?, como funcionario público, llevar adelante o guiar, ¿no es cierto?, el curso del procedimiento, quedando un tanto relegada, parece, hasta este momento, ¿no es cierto?, las partes o la actuación de las partes. En virtud inclusive del mismo impulso procesal de oficio, va, ¿no es cierto?, llevando él, lo que podríamos decir es como la rienda o la dirección del proceso mismo. Se suprime usualmente la noción de abandono del procedimiento en este tipo de procesos y se convierte al juez en un vigilante del respeto a la buena fe procesal, o el denominado principio de buena fe procesal. Hasta este punto, todo es normal, pero, o sea, todo, digamos, es relativamente coherente con esta comprensión publicista del proceso. Pero ya podemos empezar a preguntarnos, elevar algún tipo de discusión en torno, por ejemplo, a cuál sería el rol de la asistencia letrada. Y esto tiene que ver con una determinada comprensión del impulso procesal de oficio o el principio de oficialidad. Hay que comprender que el principio de oficialidad o el principio de impulso procesal de oficio, ni aún desde la doctrina garantista, o sea, publicista, debiese derivar en que el juez en algún momento baje del estrado, es una forma metafórica de decirlo, y se ponga al lado de alguna de las partes. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque desde el derecho del trabajo, o desde las reflexiones académicas de la doctrina laboral en general, suele, de manera explícita o implícita, asociarse a la noción de derecho procesal laboral con una comprensión del juez pro trabajador. Sabemos que el derecho del trabajo se sustenta, o digamos, tiene como principio fundamental su fin tutelar respecto del trabajador. Pero es el Estado, a través de las normas sustantivas, el que dispone normas que favorezcan o que establezcan determinados derechos irrenunciables para el trabajador. La pregunta vendría siendo: ese principio protector o principio prooperario, ¿no es cierto?, ¿tiene alguna forma o alguna traducción en materia procesal laboral? Yo creo que aquí está la pregunta, aquí hay una pregunta que se puede manejar de manera paralela
a esta comprensión publicismo y garantismo, pero que sin embargo se encuentra más asociada a una determinada comprensión del proceso asociada al publicismo. Aterricemos nuevamente esto en un caso concreto. Que se consagren facultades, por ejemplo, probatorias o facultades materiales para un juez determinado, no debiese implicar necesariamente que estas facultades deben ejercerse solo en favor del trabajador. Y aquí estoy pensando netamente en el publicismo. Aún dentro de dicha doctrina, dentro de dicha escuela, si la finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad, en principio debiese, ¿no es cierto?, desplegar estas facultades respecto de una u otra parte, favorezca o no favorezca al trabajador. Es la primera cuestión que uno podría formular, ¿no es cierto? Ya, pero más allá de eso, si efectivamente lo realiza, si efectivamente cumple un rol protector, el juez, no solo en la materia del fondo, sino que en el desarrollo mismo del proceso, resulta que la asistencia letrada del trabajador pasa a un segundo plano. O sea, se produce, en este fin equiparador dentro del proceso, se produce un desequilibrio que va a sistemáticamente desfavorecer a una de las partes. Eso como primera manifestación. Lo que implica una vulneración del principio de igualdad dentro del proceso. Igualdad por compensación puede haber. Para eso están las normas, ¿no es cierto? Las normas. Una cosa distinta es el despliegue del poder del juez, que tenga como consecuencia, como finalidad, concretar esta protección, ¿no es cierto? Vamos a pasar más adelante a analizar más en concreto esto. Pero claro, resulta que si el juez tiene estas facultades, por ejemplo, materiales, podría complementar la prueba, podría complementar la teoría del caso de una de las partes, dejando atrás, ¿no es cierto?, principios clásicos, ¿no es cierto?, del mismo derecho procesal, y en particular la noción de imparcialidad y de impartialidad dentro del proceso. Si uno piensa, digamos, y retrotrae esto de manera lógica, ¿a cuál sería el fundamento, por ejemplo, de decretar una prueba? Siempre en el fundamento de decretar una prueba o de realizar una pregunta, por ejemplo, existe algún presupuesto. Nadie pregunta en el vacío. Uno podría decir, fenomenológicamente, siempre hay una intención de parte de quien realiza una aseveración o una pregunta. Nadie busca la verdad, digamos, en un sentido formal. Les comento, por ejemplo, no sé, si a mí me dejaran en el Callao, por ejemplo, que nunca he ido, o en alguna ciudad que no conozca, en Roma, que nunca he ido a Roma, me vendaran los ojos, me sueltan en medio de la ciudad y me quitan la venda. Mi meta, por ejemplo, sería ir a visitar a algún amigo que vive en Roma. Y sé la dirección de mi amigo que vive en Roma. Yo sin la venda podría empezar a caminar en cualquier dirección, ¿no es cierto? Llego caminando aproximadamente 2 cuadras o llego caminando por 2 calles y yo exclamo, me estoy acercando a la casa de mi amigo. ¿Tiene un sustrato esa aseveración? ¿Puedo decir que me estoy acercando a algo que no conozco? Y ese es en el fondo el asunto acá. Si no existe una preconcepción sobre lo que sería verdad en ese caso concreto, es absurdo decir que en el fondo cualquier actuación desplegada me permite acercar a eso que es indeterminado, que sería la verdad. En el fondo, si la verdad es algo que aún no conocemos, no sé cómo llegar a la verdad. Pero eso se puede, digamos, subsanar ¿de qué manera? Poniendo en la verdad un supuesto, diciendo o adhiriendo, por ejemplo, en este caso, a una de las dos teorías, o la del demandante o la del demandado. Y así, por ejemplo, puedo decretar prueba en contra de un empleador o puedo decretar prueba que vaya a perjudicar al trabajador solo porque ya tengo una preconcepción de cómo va a resultar eso que llamo verdad finalmente. Otra de las reglas, ¿no es cierto?, que cambia es la concepción tradicional de rebeldía, las consecuencias, por ejemplo, de no negar determinados hechos, y que se asocia obviamente al fin publicista, ¿no es cierto?
Otra de las facultades que, por ejemplo, en Chile, les comento que puede ejercer el juez, es la facultad de exclusión de prueba fundada. De fundar, ¿no es cierto?, la exclusión de prueba. Y la puede fundar en la impertinencia, porque estima que un determinado medio probatorio no es pertinente con el asunto que se encuentra debatido, porque no es una prueba que no es idónea, porque en el fondo hay un hecho que se quiere acreditar, pero esta prueba no me lleva a ese hecho como conclusión, o por último, porque la prueba es ilícita. La prueba es ilícita. Ha sido obtenida, ¿no es cierto?, por medios ilícitos o vulneratorios de derechos fundamentales. Y ahora pasemos a lo que usualmente, o de la manera en que usualmente esto se materializa en nuestros procesos o en nuestros distintos procedimientos, ¿no es cierto?, en nuestros países. Un ejemplo de esta consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? En el fondo, la consecuencia es la consagración de normas que permitan ampliar el poder del juez laboral. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Que la norma procesal parece que ya no es suficiente, sino que uno podría derivar deberes para las partes, desde normas que han sido redactadas de manera amplia. En ese sentido, les comento el caso chileno, se consagra la facultad del juez, ¿no es cierto?, para adoptar medidas necesarias para impedir fraude, por ejemplo, colusión, abuso de derecho y actuaciones dilatorias. Y esto sería una manifestación del principio de buena fe procesal. En Perú, por ejemplo, o llevado este tema a Perú, la veracidad, el principio de veracidad. Y se trata indistintamente, ¿no es cierto?, como una manifestación de la buena fe procesal. Pero, ¿qué es la buena fe procesal? ¿O qué ha comprendido la doctrina por buena fe procesal? Recuerden que en todo proceso partimos del sustrato de que existen dos teorías del caso. Si no hubiese conflicto, si no hubiesen dos teorías del caso, sea en materia normativa o en materia fáctica, no tendríamos un conflicto de relevancia jurídica que hubiese sido llevado al tribunal. Habría acuerdo, digamos. Las cosas se podrían solucionar o estarían los dos de acuerdo, se darían la mano fuera de los tribunales. Pero una de las cosas que constatamos es que existen dos teorías, ¿no es cierto?, que se han presentado al tribunal. En ese sentido, parecería, según determinada doctrina, que hay algunos actos procesales que evidenciarían que una de las partes está actuando de mala fe o que estaría vulnerando el principio de buena fe procesal. El principio de buena fe procesal ha sido, o sea, concretado, digamos, de manera distinta por la doctrina, mediante la derivación de determinados deberes dentro del proceso. Esto es razonable porque desde una teoría general del derecho, la noción de principio en sí mismo, uno podría señalar que no es una norma. No es una norma en el sentido de que no es una norma acabada, que sea directamente aplicable. Tiene un determinado grado de indeterminación. Y ese grado de indeterminación debe materializarse o concretarse en una norma que implique un mandato, ¿no es cierto?, una prohibición o una permisión respecto de los sujetos que están involucrados. En el fondo, que un código o algún texto legislativo diga que consagra un principio como el principio de buena fe procesal, no es suficiente en sí mismo. Debe realizar, o sea, uno debe derivar alguna conducta de esa protección del principio de buena fe procesal. Tal vez algo distinto es lo que ocurre con determinadas garantías, como la discriminación, por ejemplo, que uno la puede elaborar legislativamente o a nivel constitucional como una proscripción de discriminación. Y poner en el texto, por ejemplo, está prohibida toda discriminación arbitraria. O se asegura la garantía del derecho a la no discriminación. Y ahí tenemos un mandato. Pero con los principios parece un poco más complejo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la doctrina? Es que de este principio de buena fe procesal se han derivado una serie de deberes. Y esos deberes son el deber de completitud, o sea, en fondo, desde el principio de buena fe procesal, o el principio de veracidad, inclusive uno podría decir, las partes están obligadas a poner en juicio todos los hechos de los que tienen conocimiento. Todos. No. Omitir alguno implicaría una actuación de mala fe. Un deber de coherencia dentro del proceso,
tanto en las actuaciones procesales como en las hipótesis de hecho, ¿no es cierto?, que pudiese desarrollar alguno de los litigantes, un deber de veracidad, y esto se acerca mucho al modelo con el que cuentan ustedes, y si uno analiza en el fondo, ¿qué es este principio o deber de veracidad? Uno se mete, en Chile decimos, se mete en la pata de los caballos, o sea, se mete, digamos, a revisar algo que es por sí complejo, que implica un análisis epistemológico o algún determinado concepto epistemológico sobre lo que es la verdad. Yo no puedo decirle a un ciudadano que ha infringido un deber de veracidad si es que yo no tengo previamente un concepto de verdad, en primer lugar, y en segundo lugar, si es que yo no tengo al mismo tiempo un concepto para ese caso concreto de lo que es la verdad. Entonces, por ejemplo, anticipando una respuesta simple, ese deber de veracidad, en principio, no podría ser infringido sino una vez que se resuelve todo el proceso. Todo el proceso. ¿Por qué? Desde la teoría publicista, porque solo al final del proceso, incluyendo, ¿no es cierto?, las etapas impugnatorias, los recursos que tenga cada país, solo después del desarrollo de todo el debate dialéctico, dentro de esa doctrina, reitero, uno podría alcanzar algo así como la verdad. Ya. Y desde ese momento, y de manera retrospectiva, digamos, hacia atrás, solo ahí, hacia atrás, puedo determinar que alguna conducta desplegada por alguna de las partes pudo haber infringido ese deber de veracidad. Ojo, esto es distinto, por ejemplo, a la falsedad de, por ejemplo, algún medio probatorio. Usualmente nuestros ordenamientos jurídicos tienen o contienen normas sancionatorias respecto de la falsificación de determinados instrumentos probatorios, constituyendo en muchos casos, ¿no es cierto?, delitos sancionables penalmente. Entonces, por ejemplo, un documento derechamente falso, que está firmado con una firma falsa, que no es del trabajador, o que una firma que no es del empleador, por ejemplo, si quiero reclamar algún bono o alguna compensación remuneratoria. Ese instrumento en sí mismo, o la presentación de ese instrumento, no nos lleva directamente o de manera necesaria a aplicar el principio de veracidad, por ejemplo, en ese caso concreto. Lo que estamos, o de lo que estamos en presencia ahí es directamente de un ilícito, y de un ilícito penal. Cada país soluciona esto de manera diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Chile, si es que esto llegase a ocurrir en alguna audiencia, la obligación del juez es poner estos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, que es el órgano en Chile al quien se le encarga la persecución penal, ¿no es cierto?, la persecución de los ilícitos. Se suspendería la audiencia y se envía este instrumento al Ministerio Público porque, en el fondo, lo que hay detrás, o el bien jurídico que ahí se vulneraría con esa falsificación, sería superior, ¿no es cierto?, al bien jurídico para el cual tiene competencia el juez laboral de resolver en este caso, que es la falsificación de un instrumento, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en el caso del falso testimonio. Si es que llegase a comprobarse, ¿no es cierto?, que algún testigo otorga algún falso testimonio, efectivamente aquello constituye un ilícito penal. Un ilícito penal. En Chile usamos usualmente antes de que se inicie la declaración de testigo, es obligatorio para los jueces señalarle al testigo en concreto que está efectivamente sujeto, por ejemplo, a alguna sanción penal en caso de dar falso testimonio. Entonces, volvamos al tema. ¿Es necesario que el juez funde algún tipo de decisión directamente en un principio abstracto, como el principio de buena fe procesal? Más que necesario, representa, a mi entender, una vulneración del principio tradicional del principio de legalidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque para sancionar a una persona, o cualquier agente o operador jurídico, tenemos que tener en conocimiento de cuál es la hipótesis sancionatoria. O sea, ¿qué es lo que vamos a sancionar? ¿Cuál es la conducta sancionable? Y en este caso esa conducta no está determinada. Sería una especie de tipo penal abierto. Pero enseguida necesitamos también conocer cuál es la sanción
de no seguir esa conducta. En Chile no tenemos. Tengo entendido que en Perú sí, porque existe una determinada multa asociada a la infracción de estos principios. Pero en Chile, por ejemplo, no. Se señala que el juez adoptará las medidas que estime necesarias. Y por eso esas medidas lo desconocemos. Bueno, además se ha desprendido, volviendo al tema, ¿no es cierto?, del principio de buena fe procesal, se desprende, o la doctrina ha entendido que se deriva de este principio un deber de lealtad con la contraparte, un deber de probidad y un deber de cooperación. Que parecen, ¿no es cierto?, todos estos deberes que se derivarían del principio de buena fe procesal parten de una idea necesariamente epistemológica del proceso, porque supondría que todos tenemos acceso a la misma historia. O sea, que en el fondo, eso que llamamos dos historias, antes de entrar al proceso, dejarían en evidencia a un mentiroso. En palabras simples, el proceso, por ejemplo, en este caso, el proceso laboral, se transformaría en una instancia o en una oportunidad institucionalizada de detector de mentirosos, detector de mentiras. Porque si se dan cuenta, si la finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad y ponemos al juez además a desarrollar toda la actividad que él estime probatoria para alcanzar esa verdad, lo que tenemos como consecuencia es que una de las partes sistemáticamente nos mintió. O sea, y aquello implica que el Poder Judicial estaría a disposición, ¿no es cierto?, o los tribunales estarían a disposición de mentirosos, ¿no es cierto?, y de personas que sostengan la verdad. Sin embargo, particularmente no adhiero, digamos, a esta posición, porque esta es una de las consecuencias que, como les he señalado, conlleva sostener una postura publicista, porque creo que efectivamente hay un problema epistemológico fundamental que esta ponencia, ¿no es cierto?, nos da el tiempo para entrar acabadamente a ella, pero de la cual necesariamente los procesalistas tienen que hacerse cargo. Tienen que hacerse cargo, en el fondo. No es que la gente ande mintiendo por ahí o llegue al tribunal a mentir de manera sistemática. La gente llega porque tiene convicción de una determinada posición, de que en el fondo a él lo ampara la razón. Y quiere que el poder institucionalizado termine convencido de lo mismo. Y por último, se ha entendido, ¿no es cierto?, que existiría una expresión de un deber, ¿no es cierto?, de actuación de buena fe en sentido estricto, respecto de lo cual tampoco la doctrina ha señalado mayor o ha desplegado mayor desarrollo. Uno podría tal vez aventurar en ese caso recurrir de manera análoga a lo que la doctrina civilista ha desarrollado por actuación conforme a la buena fe, y en ese sentido diferenciar entre buena fe objetiva, buena fe subjetiva, cuáles son los estándares de conducta, pero que no está, digamos, no está explicitado en el código. ¿Cuál es un estándar de conducta, por ejemplo, de un abogado? Salvo en algunos casos, en algunos ordenamientos jurídicos en donde la colegiatura es obligatoria. En Chile la colegiatura no es obligatoria, por ejemplo. Y existe algún tipo de comité de ética u otro similar que pudiese sancionar una conducta vulneratoria de la buena fe procesal. En Chile, les reitero, no existe una colegiatura obligatoria, es voluntaria y es ahí donde existe un código de ética que permitiría sancionar ese tipo de conductas. Otro asunto relacionado con estas potestades atípicas o potestades abiertas del juez laboral, lo vemos nosotros en Chile representado en un código, o sea, en un artículo particular que ordena la aplicación supletoria de determinadas normas del Código de Procedimiento Civil. Tengo entendido que en Perú también existe una aplicación o una remisión, ¿no es cierto?, a la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil en las actuaciones que no estén reguladas expresamente en el Código del Trabajo o en el Código Procesal del Trabajo. Sin embargo, lo que nos diferencia, por lo que entiendo con el ordenamiento peruano, es que en Chile puede inclusive dejarse de aplicar alguna norma supletoria del Código Procesal o de Procedimiento Civil por ser contraria a los principios que informan el procedimiento. Y en ese caso es el juez o el tribunal, en este caso, el que dispone cómo se va a realizar determinada actuación. Les doy un ejemplo.
En Chile no existe la regulación procesal o normativa específica en materia laboral para la resolución de incidentes procesales o la nulidad procesal en particular, ni los plazos, ¿no es cierto?, ni la forma en que se solucionaría. Lo que hace esta norma es entregarle un poder abierto al juez para que el juez pueda decir, por ejemplo, en virtud del principio de concentración, este incidente de nulidad, de una actuación nula, por ejemplo, del tribunal, debe resolverse ahora mismo, en esta audiencia. Y uno queda, oiga, pero deme algún tipo de plazo. ¿Por qué? Porque el Código de Procedimiento Civil en Chile establece, por ejemplo, un plazo de 8 días, en donde puedo presentar prueba para la resolución de un incidente, en fin. No, y el magistrado, atendiendo el contenido de esta norma, podría eventualmente decidir que el incidente se resuelve ahí mismo. Un ejemplo claro en donde ocurre esto, en los procedimientos orales que tenemos, es cuando comparece, por ejemplo, algún representante de alguna empresa y lo que entra en discusión es si es que tiene o no tiene el poder suficiente de representación de esa empresa. Uno, como litigante, como estrategia, lleva siempre un resguardo documental respecto que pueda acreditar esa representación. Que puede ser, por ejemplo, la firma de contratos de trabajo, de finiquitos, comprobantes de vacaciones, en fin. Pero en principio no debiese estar obligado, porque en el fondo debiese esto resolverse como un incidente. Otro asunto que también llama a discusión desde esta perspectiva publicista, con la cual se han formado nuestros procesos laborales, es la intervención del juez en el interrogatorio. Ya les había anticipado un poco, ¿no es cierto?, el problema de decretar prueba. Y uno puede decir, claro, cuando el juez está interrogando, no está decretando prueba. La prueba está ahí, la prueba es el testigo. Ya. Pero ahí viene la consideración fundamental. En la prueba testimonial, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? En la prueba testimonial, la prueba, propiamente tal, es la declaración del testigo. Es la declaración del testigo. Y eso tiene una consecuencia primera, ¿no es cierto?, que podemos observar. La consecuencia primera es que esa declaración no es una declaración natural o autónoma o que sea originaria, ¿no es cierto? Esa declaración es una declaración provocada. Y usualmente es provocada en el diálogo entre el abogado que presenta ese testigo y el abogado de la contraparte. Existe una forma de interrogar, existen ciertos límites a la forma de hacer preguntas que permiten asegurar que la declaración, ¿no es cierto?, del testigo sea fruto de él. O sea, en el fondo, provenga de lo que él pueda señalar. Y son las partes las que controlan cómo uno puede excitar, digamos, o activar esa declaración. Ahora, cuando es el juez el que interroga, es el juez el que está interviniendo directamente en la creación de una prueba. Al hacer cualquier tipo de pregunta, las preguntas, digamos, como les había señalado, no se realizan en abstracto, hay alguna intención, porque, por ejemplo, yo le puedo decir, no, como testigo, resulta que el otro día, ese día estaba en un bar y en el bar, por ejemplo, no sé, los tres chanchitos. Estaban en el bar los tres chanchitos y se cayó tal persona. Y el juez me va a preguntar, me puede preguntar, ¿y cuál es el nombre de esa persona? O me puede preguntar, ¿dónde queda el bar? O me puede preguntar, ¿estás seguro que es un bar? Cualquier tipo de pregunta, inclusive que surja de la propia declaración de ese testigo, ya tiene una intención sobre qué es lo que el juez está considerando relevante. ¿Y por qué puede considerar algo de ahí relevante? Por la teoría del caso de alguna de las partes. Nuevamente, y aquí yo creo que es donde queda más evidencia, las partes pueden ver inclusive supeditado, ¿no es cierto?, su rol como litigantes en el desarrollo de un interrogatorio. Particularmente les comento mi experiencia, me ha ocurrido en ciertos casos en que el juez ha sido directamente él el que inicia el interrogatorio. En Chile no tenemos, digamos, regulado cuál es la oportunidad en donde debe intervenir el juez para interrogar, pero claro, él inicia el interrogatorio y él hace las preguntas que estima pertinentes y en algunos casos dice, bueno, y eso es, abogado, alguno tiene que o a realizar alguna pregunta que sea relevante o si no, hasta acá nomás llegamos con el testigo.
Primer problema. Segundo problema, en Chile, en nuestro modelo, el juez además puede decir, ¿sabe qué? El siguiente testigo es necesario que pase, viene a declarar lo mismo. Y aquello no es subvertir, digamos, en cierta medida el proceso como un método dialógico o dialéctico de resolución de conflictos. Esta es la pregunta que en el fondo dejo abierta. Aquí en el fondo en las presentaciones va por lo que les he comentado de manera general, sobre qué sería la prueba dentro de un interrogatorio, por ejemplo, y con la intervención del testigo. En algunos casos se ha sostenido que es en virtud del principio de inmediación, ¿no es cierto?, que se derivaría esta facultad del juez de intervenir en el interrogatorio. Sin embargo, en principio de inmediación, ni siquiera dentro de la doctrina publicista está relacionado de manera directa con la intervención del juez en el interrogatorio, sino que más bien tiene relación, ¿no es cierto?, con el contacto con la prueba, y en este caso con la prueba viva. Y aquí vuelvo a algo que dejé más o menos suelto en el caso, a propósito del inicio del análisis de la prueba testimonial. Si la prueba testimonial es la declaración del testigo, en principio el juez no cuenta con facultades ni con las capacidades técnicas, por ejemplo, para desvirtuar un testimonio en virtud de la conducta que hubiese desplegado el testigo en la audiencia. En un ejemplo concreto, que un familiar llore dentro de la audiencia, que tartamudee, que usualmente se rasque la oreja, o que se tome, ¿no es cierto?, por ejemplo, la frente, o que se toque la nariz. Para los que han visto series norteamericanas, había una serie hace años que se llamaba Lie to Me, que en el fondo es heredera de una escuela que se denomina frenología. Ya estamos hablando siglos atrás, en donde determinadas, ¿no es cierto?, conductas o movimientos realizados por las personas, o inclusive expresiones o rasgos en la cara, dan cuenta de un tipo de personalidad o de estar desarrollando un determinado acto. Y aquello es evidente, porque usualmente no es una razón suficiente dentro de la argumentación jurídica desvirtuar alguna prueba porque se desplegó de determinada forma. Por ejemplo, en el caso del testigo en particular. Porque el testimonio estuvo acompañado, no sé, el testigo nunca me miró a los ojos. ¿Es esa razón suficiente para dejar fuera, por ejemplo, una declaración testimonial? Por concebir además que no es conforme a la verdad. No, a mi entender no. A mi entender lo que se presenta precisamente como prueba testimonial es la declaración de testigo, no la prestancia del testigo. O si no, digamos a lo que vamos a caer, porque además pensemos que son ciudadanos comunes y corrientes, que en muchos casos no están acostumbrados a enfrentarse a tribunales de justicia, implica, hasta para los propios abogados, en muchos casos una situación de estrés o de complicación, de nerviosismo particular, declarar ante un juez. Y por otro lado, que yo sepa hasta el momento, los jueces no cuentan con capacitación, ¿no es cierto?, ni con preparación, ni menos con las aptitudes técnicas para eventualmente hacer, por ejemplo, diagnósticos psicológicos de un testigo mediante una entrevista que dure 7 minutos. Como para decir, ese testigo mintió. ¿De dónde puedo deducir la mentira eventualmente de un testigo? O más que la mentira, porque de hecho no es un asunto de verdad o mentira. El asunto va a estar resuelto, por ejemplo, por la contrastación con otros medios de prueba. Entonces, en el razonamiento judicial lo que debiese señalar es, resulta que el testigo dice que nunca se suscribió un contrato X, pero tengo 2 testigos más que dicen que sí. Y además de eso tengo el contrato X. Nunca fue impugnada, ¿no es cierto?, o nunca se acusó la falsedad de una firma dentro de ese contrato. Por lo tanto, en virtud de que valoro la prueba conforme a la sana crítica, en fin, eso va para otro tema, por supuesto, las máximas de la experiencia, ¿no es cierto?, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados, estimo que el hecho se estima o se va a tener por acreditado. Pero esa fundamentación fáctica sobre la acreditación de un determinado hecho no puede pasar por consideraciones anexas a la propia declaración, como es la postura del testigo, o su expresión, o el sudor, por ejemplo. En fin,
todos son temas que escaparían, ¿no es cierto?, al derecho procesal propiamente tal. Y por último, bueno, les dejo una reflexión de un profesor también chileno sobre el análisis del principio, o sea, del proceso laboral, y en el fondo sobre los riesgos que pueden incurrir o los que puede traer aparejado, ¿no es cierto?, este desarrollo de audiencias orales y la forma en que se van a apreciar la prueba en el caso concreto. Que son cosas que básicamente les he anticipado durante el estudio. Por último, ya para el cierre, a mi entender, bueno, en este momento es necesario sí o sí pronunciarse sobre la contingencia en la que estamos inmersos, sobre la realidad que nos está tocando vivir, en particular, ¿no es cierto?, por la pandemia, por el COVID-19. Esto en muchos de nuestros países ha llevado a que se despliegue la actividad jurisdiccional. Dentro de esta semana tengo entendido que el profesor Fernando Varela y otro profesor más van a exponer específicamente sobre este tema, pero anticiparé algo. Pero los tribunales se han visto, ¿no es cierto?, obligados a desarrollar audiencias, por ejemplo en Chile, a través de la plataforma Zoom, o Google Meet, o Webex, digamos, hay una serie de plataformas que está usando el Poder Judicial. Y esto nos plantea un nuevo desafío. Un nuevo desafío, por ejemplo, respecto de los medios probatorios. ¿De qué manera regular los medios probatorios en estos casos? Si queremos llevar adelante estos juicios de manera telemática, y que yo creo personalmente que es algo que, si bien apareció ahora a propósito de la contingencia o de la pandemia, es probable que abra una discusión, a lo menos abra una discusión sobre la regulación telemática, ¿no es cierto?, o la viabilidad de realizar audiencias por vía telemática, por esta vía de conexión. Y que nos presenta una serie de problemas. En primer lugar, la prueba que estoy ofreciendo acá no es, por ejemplo, la prueba documental tradicional, no es el papel. No es el papel. Y resulta que hay ciertos papeles, entre comillas, que requieren la suscripción o estar firmados o acreditados, ¿no es cierto?, por algún ministro de fe. ¿Qué ocurre con esos papeles? ¿Qué ocurre con esos documentos? ¿Basta su aportación por medios digitales? ¿O tenemos que cambiar las reglas de la prueba? O tal vez no las reglas de la prueba, porque hay reglas abiertas, ¿no es cierto?, sobre los medios de prueba que se pueden incorporar. Pero sí, tal vez el juez va a tener que hacerse cargo necesariamente, en su razonamiento jurídico, al momento de valorar esta prueba, sobre qué fue la prueba efectivamente que tuvo a la vista. Fondo uno va a decir, tuve a la vista documento, archivo, no sé, por ejemplo, franciscorruay.pdf del 27 de julio del 2020, que señala lo siguiente. O corroboré que fue suscrito por ministro de fe, no porque tuve el documento a la vista, sino que porque existe una firma digital. Y esa firma digital fue corroborada a su vez, ¿no es cierto?, dentro de la base, no sé, de notaría pública o la entidad del Estado que se encargue de otorgar fidelidad a ese instrumento. Son todas cuestiones que vamos a tener que discutir. Otro asunto está relacionado, por ejemplo, con la dinámica de la prueba testimonial. Por lo que entiendo, hasta ahora ustedes me pueden seguir escuchando, no he tenido mayor aviso de que esta conversación se hubiese cortado, pero uno de los grandes problemas de Internet es esto, que el Internet, en palabras simples, o en Chile decimos, se nos pega, queda pegada a la pantalla, o existen problemas de comunicación, no se escucha bien, o lo que decía, básicamente el problema más grave es que se pegue. ¿Por qué puede ser grave ese problema? Porque, por ejemplo, el interrogatorio de un testigo requiere de manera inmediata la intervención de ambas partes. Por ejemplo, para objetar una pregunta. Puede que una de las partes haga una pregunta inductiva. Ah, entonces, ¿es cierto que usted abandonó su lugar de trabajo solo porque tenía miedo de contagiarse del COVID? Y yo podría objetar la pregunta porque la pregunta es inductiva. En el fondo tiene todos los elementos de hecho en la pregunta y el trabajador, por ejemplo, en este caso, o al testigo, podría responder solo diciendo sí. Claro, y ahí la declaración, que es lo que comentábamos hace un rato, no está en el testigo dice sí, pero toda la declaración está en el abogado que acaba de hacer la pregunta.
Yo como abogado litigante puedo decir, objeto la pregunta de su señoría, por inductiva. Y me quedo esperando, porque se me pegó la pantalla. Y en ese momento en que se me pegó la pantalla o se me cayó el internet, o sea, cual sea, digamos, la circunstancia que hubiese pasado, en ese momento precisamente se despliega la pregunta de la contraria y queda la prueba dentro del proceso. Entonces, es eso básicamente lo que quería comentarles el día de hoy. Ya creo que ya me excedí en el tiempo, de hecho bastante. Así que sin mayor, sin ahondar más, digamos, les agradezco la invitación nuevamente, su atención en esta exposición. Y eso, pues, muchas gracias a ustedes por la invitación.